contexto, vamos a hablar primero del contexto. Hay una nueva tensión entre el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y los miembros de Fuerza Popular. Todo este tema está vinculado a que lo que promueve el presidente del Congreso es que haya una especie de meritocracia para poder garantizar que entren los trabajadores que deben entrar por mérito propio al Congreso de la República. Este es el contexto. Pero ¿qué ha pasado? Christopher Acosta, de la Unidad de Investigación, ha descubierto documentos importantes que señalan cómo, en el caso del presidente o el expresidente del Congreso, Luis Galarreta, en su último día de gestión, conjuntamente con la mesa directiva que él encabezaba, facilitó administrativamente para contratar directamente a 70 personas que estaban en el proceso de contratación, varias de ellas muy vinculados a personajes del fujimorismo. Vamos a ver el reportaje. Congresista, queríamos conversar con usted sobre el acuerdo de mesa que usted integra. ¿En qué momento nos podría atender? Termine mi reunión. Hay algo de lo que en el Congreso no se quiere hablar. No sé de los nombramientos. Así que pregunta a la persona que nombró. Gracias. Muy breve. Es sobre un acuerdo de mesa directiva anterior que usted integró con el señor Galarreta. Para la próxima, por favor. ¿Podríamos hablar sobre eso, congresista? Y que hasta hace poco tiempo llevaba el sello de confidencial. Las idas y vueltas de esta semana en el Parlamento en torno a cómo debe contratar su personal tiene un origen que hoy será revelado. Horas antes de dejar la presidencia del Congreso el año pasado, Luis Galarreta firmó un polémico acuerdo de mesa. La incorporación de 70 trabajadores a una planilla de plazo indeterminado. Un masivo nombramiento que debió dejarse sin efecto. En el siguiente informe de punto final, los nombres y las relaciones políticas de una exclusiva lista de trabajadores nombrada inamovible en el Congreso de manera express. La aparición el domingo de este anuncio en los periódicos desató furia en el Congreso. El aviso convocaba a un concurso público para que tras una selección técnica, un conjunto de plazas sean asignadas a profesionales por su capacidad y no por sus vinculaciones políticas. Si queremos tener instituciones públicas más eficientes y si queremos combatir la corrupción, tenemos que acabar con los nombramientos ilegales o con los aumentos de sueldos irregulares. El concurso, según Salaverry, buscaba acabar con los nombramientos ilegales. ¿Pero a qué se estaba refiriendo en concreto? Un conjunto de solicitudes de acceso a la información le permitieron a este programa acceder a documentos clasificados como confidenciales por el Congreso durante la gestión de la mesa directiva anterior. El hilo de la madeja es este acuerdo de mesa, que bajo la presidencia de Luis Galarreta aprobó el cuadro de asignación de personal. El documento, amparándose en el reglamento del Congreso, establece que la mesa directiva acuerda el nombramiento de los funcionarios del más alto nivel, además del nombramiento y contrato de profesionales. Por tanto, acordó que el cuadro de asignación de personal incluya las incorporaciones determinadas por los miembros de la mesa directiva. El polémico documento se firmó el último día hábil de la gestión Galarreta. Martes 24 de julio de 2018, ese día y a través de su último acuerdo de mesa como presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta facilitó administrativamente el nombramiento de 70 trabajadores en el Congreso de la República. Una lista que incluye personas muy cercanas al partido fujimorista. El pase a nombramiento incluyó, por ejemplo, al asistente Marco Antonio Urbina Ramos, militante de Fuerza Popular, y a Héctor Pantigoso Martínez, ambos cercanos a Luis Galarreta, como se aprecia en estas fotografías, así como a José Chevasco, quien se desempeñó como oficial mayor durante su gestión. Ex postulantes a cargos públicos por el fujimorismo también fueron promovidos, como es el caso de María Pérez Villasante, ex candidata al Congreso en 2011 por Alianza para el Futuro, o Carmen Guevara Vadillo, postulante por Fuerza 2011 al Parlamento Andino, y el caso de Cecilia Villasante Oshiro, candidata al Congreso por Fuerza Popular. Pero otros rostros más conocidos también fueron considerados para el beneficio, como Ricardo Vázquez Kunze, asignado al Fondo Editorial del Parlamento, y los presentadores del canal del Congreso, Mario Brais
y Álvaro Maguiña, fotografiado este último constantemente con las cabezas del fujimorismo. Álvaro, quería hacerte una consulta. He tenido acceso a una lista de nombramientos que dejó Galarreta en julio del año pasado, antes de dejar la presidencia del Congreso, y tu nombre aparece en la lista. No tenía conocimiento, de repente es una propuesta, no lo sé, pero a mí nunca me nombraron ni me llegó ningún tipo de correo, memorándum, oficio, ni mucho menos, ¿no? Pero, ¿qué beneficios obtiene un trabajador que consigue la categoría de nombrado en el sector público? En el presente caso, ello trae consigo de que esa persona pueda tener protección contra el despido arbitrario. O sea, la única manera de que se le pueda sacar un trabajador ya a plazo indeterminado, nombrado, es que se le configure una falta grave, por ejemplo, laboral, ¿no? Y se le inicie un procedimiento que conlleva a su despido, pero con una causa justa. Mientras tanto, digamos, el trabajador podría asegurar su plaza de por vida prácticamente. Sí. El nombramiento es, por tanto, uno de los mayores anhelos de los servidores públicos. Llama por eso la atención que tal beneficio haya sido considerado, por ejemplo, para Irma Paucará Paxi, hermana de Carmela Paucará, secretaria de Keiko Fujimori. Paucará estuvo a un paso de la prisión preventiva por la investigación de los aportes de Odebrecht a Fuerza Popular. La primera vez que Salaverry se refirió a los acuerdos de mesa que heredó fue en noviembre de 2018. Decidimos que íbamos a terminar con el secretismo. Secretismo, por ejemplo, plasmado en algunos acuerdos de mesa directiva que jamás se hacían públicos. Acuerdos que autorizaban compras, que autorizaban contrataciones de personal. Durante un discurso en la Contraloría dijo además lo que consiguió hacer con el acuerdo Galarreta. Decidimos dejar sin efecto un acuerdo de mesa que de manera inmediata nombraba a cientos de trabajadores como estables, sin ningún tipo de meritocracia, sin concurso. Y así fue. El 6 de agosto de 2018, la mesa directiva ya presidida por Salaverry acordó dejar en suspenso el cuadro de asignación de personal, incluyendo las incorporaciones determinadas por la mesa directiva de Galarreta. Para entonces, era todavía un misterio a quienes se había intentado beneficiar irregularmente. El hombre al que se acerca Luz Salgado, tras dejar su escaño en el pleno del jueves, es Luis Alberto Grados Trinidad, su asesor y uno de los que se incluyó en la lista de nombrados. Pero este es un tema del que Salgado no quiere conversar. Solamente queríamos preguntarle si usted tenía conocimiento cómo había conseguido ser nombrado el señor Luis Alberto Grados, uno de sus asesores, decretado esto por la mesa directiva anterior, la del señor Galarreta. ¿Perdón? ¿Nombrado? Sí. No sé. Pregunte a quién lo nombró. Esta fue la mesa directiva del señor Galarreta. ¿Usted tenía conocimiento que había habido nombramientos que, digamos, beneficiaron entre ellos al señor Grados? No sé de los nombramientos. Así que pregunta a la persona que nombró. Gracias. Este programa intentó tomar contacto con Galarreta, pero se nos informó que se encuentra fuera del país. Hizo saber para este informe que lo que aprobó su gestión fueron instrumentos de gestión, producto de una consultoría. Sin Galarreta en Lima, trasladamos entonces la pregunta a su vicepresidente, Mario Mantilla, también de Fuerza Popular. Congresista, muy breve. Es sobre un acuerdo de mesa directiva anterior que usted integró con el señor Galarreta. Se nombraron cerca de 70 personas. Para la próxima, por favor. ¿Podríamos hablar sobre eso, congresista? Pero tampoco él quiere declarar al respecto. Anita Peñalosa Villanueva, su asesora, también apareció en la lista de personal nombrado. Solicitamos también una entrevista con Mauricio Mulder, otro de los integrantes de la mesa directiva anterior, pero la solicitud no fue atendida. El nombre de la coordinadora de prensa de la bancada aprista apareció también en la lista. Debe ser por, no sé, por algún tipo de acuerdo, ¿no? O sea, sí, Salaverry luego lo anuló, fue justamente por la mesa anterior, pero detalles de cómo fue, no. Afiliados al APRA como Evelyn Orcón Guamán, Nelson Manayay Cabrera y Miguel Guevara Treyes, excongresista por La Estrella, aparecieron también en la efímera lista de nombrados. Pero hay un detalle adicional que ensombrece la decisión que ese 24 de julio
tomó la anterior mesa directiva. Los documentos administrativos del Congreso, en los que se basó la decisión, fueron producidos ese mismo día. El mismo 24 de julio, la Oficina de Procesos presentó la propuesta de cuadro de asignación de personal. El Departamento de Recursos Humanos valorizó la propuesta y la Oficina de Asesoría Jurídica dio el visto bueno. Trámites todos que se realizaron el mismo día, a una velocidad inusual en el sector público. Este programa intentó tomar contacto con María Rosa Rey de Castro, jefa de Recursos Humanos del Congreso, para indagar sobre el hecho. ¿Aló? Buenas tardes, señora María Rosa. Sí. ¿Cómo está? La saluda Christopher Acosta, soy periodista de Latina, de Canal 2. Señor, yo no estoy autorizada a brindar ninguna declaración, por favor. Sí, El reglamento solamente interno no me lo permite. quería Me va a consultarle disculpar. por el nombramiento del señor Galarreta, que la incluye. Me va a disculpar, señor, ¿ya? ¿Por qué su nombre está en la lista de nombramientos? Hace una semana, el presidente del Congreso declaró a un programa periodístico: me preocupa que en la mesa directiva se vuelva a manejar como en los 2 primeros años, con nombramientos de 80 personas a sola firma. La cifra proviene de la lista de 70, promovida por Galarreta el último día de su gestión como presidente, sumada a la de otros 10 que su mesa directiva aprobó en marzo del año pasado. Punto Final solicitó una entrevista con Salaverry para obtener mayores detalles al respecto, pero la solicitud fue denegada. Leila Chihuán, que junto a él firmó el acuerdo que se tumbó los nombramientos propuestos por Galarreta, tampoco quiere hablar al respecto. Es un acuerdo que usted firma también. Bueno, tengo que verlo para darle la respuesta. La esperamos entonces, congresista. Perdón. Servir ha sido contundente al responder una consulta técnica del Congreso en marzo pasado. Ha dicho que el tribunal ha considerado que el ingreso de personal con vínculo laboral indeterminado necesariamente debe efectuarse a partir de criterios meritocráticos. La reciente anulación del concurso público para asignación de plazas deja serias dudas sobre si alguna vez el Congreso podrá contratar personal profesional como corresponde.